Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Con estos calificativos, el presidente Juan Manuel Santos se refería a quienes cuestionaban el modelo de paz que su gobierno busca pactar con el grupo terrorista de las FARC. Esos señores del miedo y la guerra, esos buitres, como los llaman algunos, los vamos a combatir, ¿cómo? Haciendo la paz. Ahora, el mandatario sorprende con una inesperada invitación. Yo estoy más que dispuesto a reunirme con el senador Uribe, con el Centro Democrático, para discutir todos estos temas con criterio patriótico. Pese a que el expresidente Álvaro Uribe desestimó la propuesta, la discusión quedó abierta en Colombia frente a la participación que deben tener las posturas de la oposición y sus cerca de 7 millones de votantes frente al actual proceso de paz. La paz no se puede hacer con 7 millones de colombianos que estuvimos en contra de la reelección, entre otras cosas, por la falta de transparencia en las negociaciones. Cálculo político, golpe mediático o interés genuino de escuchar a la oposición. ¿Qué pretende Santos con su invitación a Uribe? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis y el debate desde orillas políticas opuestas sobre la propuesta hecha por el mandatario colombiano a su antecesor y principal opositor político para dialogar frente al proceso de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, quien invitó esta semana al principal líder de la oposición en Colombia para escuchar por primera vez y formalmente la postura de quienes cuestionan el modelo de paz que negocia su gobierno con la organización criminal de las FARC. El punto clave de la noticia. En un hecho hasta ahora sin precedentes, el mandatario colombiano lanzó esta propuesta en el programa Dos Puntos de RCN que dirige el reconocido periodista colombiano Rodrigo Pardo. Santos, que hasta hace pocos meses calificaba de buitres de la guerra y hasta de enemigos de la paz a quienes cuestionaban sus negociaciones con el grupo terrorista, esta semana aparentemente sacó una bandera blanca e invitó a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, a un encuentro en la Casa de Gobierno para discutir con él temas relacionados con el proceso de paz. ¿Está buscando usted un acercamiento con Uribe? Yo estoy más que dispuesto a reunirme con el senador Uribe, con el Centro Democrático, para discutir todos estos temas con criterio patriótico, con miras a lograr una buena paz para todos los colombianos. Creo que eso es la obligación de cualquier buen ciudadano. O sea que si el presidente Uribe quiere venir aquí al Palacio, será bienvenido para discutir los asuntos primordiales de la nación, entre ellos el más importante, la paz. El punto clave de la noticia. Esa propuesta pública generó el debate entre quienes respaldaron la invitación y quienes la descalificaron, argumentando que la propuesta no es genuina y que responde a un cálculo político de Santos que no podrá ser una realidad hasta tanto el mandatario colombiano no condicione las negociaciones a un cese el fuego unilateral. Efraín Cepeda, senador Partido Conservador. Es un acto de grandeza del presidente y si el senador Uribe piensa en el bien de Colombia, debe aceptar ese diálogo. Nadie se puede negar a conversar sobre la paz en este país. Pues me parece muy loable la invitación, pero me parece o ingenua o cínica, porque las distancias del presidente Uribe y sobre todo de los 7 millones de colombianos que él representa con el proceso de paz no se van a resolver con un té privado en la Casa de Nariño. Puramente una maniobra mediática. Yo no veo sinceridad en esa invitación. El diálogo entre el gobierno y la oposición hay que hacerlo de cara al país. El punto clave de la noticia. El expresidente Álvaro Uribe desestimó la propuesta, pese a que no manifestó si la aceptaría o no.
El exmandatario y hoy principal senador de oposición aseguró que respondería solo a una carta que le fue enviada por Álvaro Leiva, quien a través de una misiva y siendo también uno de sus principales contradictores políticos, lo invitó a que respalde un eventual cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el grupo terrorista de las FARC. ¿Y por qué contesto esta carta del doctor Leiva? Me dicen muchos ciudadanos. El doctor Leiva que tiene profundas discrepancias conmigo, porque son discrepancias sin engaño, y cuando las discrepancias se manejan sin engaño, se construye credibilidad. Muy bien, y hoy le preguntamos a nuestros televidentes su opinión frente a la invitación del presidente colombiano Juan Manuel Santos al expresidente Álvaro Uribe para hablar sobre los diálogos de paz. Yo los invito a que opinen y a que envíen sus respuestas a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen ahí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Hoy nos acompaña en la ciudad de Bogotá Vivian Morales, ella es senadora colombiana, exfiscal también de la Nación. Senadora Vivian, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y en nuestros estudios nos acompaña José Obdulio Gaviria, senador colombiano, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson, saludos a toda la audiencia y a la senadora Vivian Morales. Desde dos ángulos opuestos, desde dos orillas políticas completamente opuestas, vamos a estar analizando todos los detalles que tienen que ver con esta propuesta que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, las reacciones que ha generado en distintos sectores y, por supuesto, la respuesta que hasta ahora pues ha dado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Senadora Vivian Morales, de la ciudad de Bogotá, para usted, ¿qué significado tiene esta propuesta que hace el presidente Juan Manuel Santos? ¿Lo hace con un cálculo político o hay un interés genuino del presidente Juan Manuel Santos de vincular a la oposición en las decisiones que tienen que ver con el proceso de paz? Si estamos hablando de un proceso de paz que busca aglutinar la mayoría de la voluntad de los colombianos, pues es claro y necesario que se debe buscar un diálogo con la oposición, aún con los más duros contrincantes y contradictores del proceso de paz. Por eso creo que está bien lo que dijo el presidente Santos, que no significa en ningún momento que se va a cerrar la controversia. Yo creo que están parados en dos orillas muy distintas, pero eso hace que sea bueno que se controvierta los puntos sobre la paz, que el presidente Uribe pueda dialogar sobre los temas y manifestar, como lo ha venido haciendo, todos sus desacuerdos sobre el proceso de paz. Finalmente, eso sirve para la ilustración de los colombianos, que somos los que tendremos que definir sobre las negociaciones y sobre la firma de los acuerdos que se lleguen en La Habana. Fiscal, ¿pero usted cree que esta propuesta que hizo el presidente Santos es real o simplemente, como muchos lo han calificado, pues fue un hecho mediático más para medir la reacción que podía tener el expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a esa propuesta? ¿Es una propuesta real? ¿Existe una intención del gobierno al hacer esa propuesta? Y se lo pregunto porque usted fue también una de las senadoras que en el Congreso lideró en días anteriores un debate también ahí en el Congreso, pues donde se cuestionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, frente pues a los acercamientos de paz que él también habría buscado con el grupo terrorista de las FARC. ¿Sí existe un interés genuino o sencillamente hace parte, digamos, de una estrategia que tiene el presidente Juan Manuel Santos? El interés es el diálogo, el interés es poder controvertir las tesis de los que atacan la paz y desnudar los argumentos con los que se han querido caricaturizar los acuerdos. Naturalmente, una invitación de estas es que los colombianos no entendemos, no hemos podido entender porque no hemos podido madurar el sentimiento democrático, que llamar a conversaciones no significa aceptar ni deponer los argumentos, significa argumentar de una manera democrática y madura, aceptar las diferencias, ponerlas y contrastarlas y que sea un país entero el que decida. Esto no significa decir que Uribe ahora va a ser el principal aliado del proceso de paz. Eso no lo creería yo ni ninguno de los colombianos. Pero lo que sí creemos es que es saludable una controversia amplia, legítima, leal sobre los acuerdos y sobre las negociaciones que se están llevando en La Habana. Señor José Obdulio Gaviria, senador del Partido Centro Democrático, ¿usted le cree al presidente Juan Manuel Santos cuando hace esta propuesta? ¿Usted cree que él tiene un interés realmente genuino de dialogar con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez? ¿Con qué política se hizo elegir Santos? La política de seguridad democrática, que era totalmente contraria a la prédica de hoy.
La figura del fuego fatuo me parece que es lo que más le podría indicar a los televidentes de Latinoamérica, que no están muy ubicados con los temas colombianos, de qué es lo que se está viendo aquí, una falsa esperanza. Aquí no hay un proceso de paz. De hecho, hay que decirle a los latinoamericanos que todos los indicadores de seguridad y de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos en ese tema específico se han degradado. Y que además esa organización que habla de paz ha crecido en número de enrolados, enrola niños. Acaban hace unos meses de tomarles una fábrica de armas en la frontera con el Ecuador. Los carteles de la droga de México han acentuado el trabajo al respecto con las FARC como socios. O sea que todo indica que ellos lo que van es en crecimiento y a agredir aún más a la sociedad colombiana. Eso se llama paz, eso no se llama paz. Eso es guerra criminal. Senador, ¿pero usted cree que sí existe una intención genuina del presidente Santos en este encuentro? Se lo pregunto directamente porque muchos se preguntan frente a los alcances que podría llegar a tener un encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su sucesor Juan Manuel Santos. ¿Qué intención podría tener, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos para esa reunión? El presidente Santos debiera trabajar más bien en un taller de cosmetología. Él no está para dirigir los asuntos de esta nación. Los asuntos de esta nación conducían hacia la terminación del terrorismo. Obviamente eso suponía seguir agrediendo, atacando desde el Estado toda expresión terrorista y sobre todo la organización. Él no lo hace. Ahora, ¿por qué digo que es cosmético lo que propone? Una cosa fatua, una cosa además que tiene todos los elementos de lo cortesano, no de lo estatal, y es creer que un tema tan grave como ese, como el que acabo de describir, se resuelve tomando un tinto con el que diseñó la política, que lo eligió a él y que él abandonó. Exfiscal Vidal Morales, ¿cuál es su opinión? Yo quisiera que nos hablara un poco, usted como senador oficialista, ¿cuál es la perspectiva que tiene, cuál es la opinión que tiene usted frente, digamos, al tratamiento que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a ese sector en Colombia que, como quedó comprobado en las últimas elecciones presidenciales, pues no es mayoría, pero sí se opone frontalmente a la forma como se está llevando a cabo este modelo de paz? ¿Usted cree que el tratamiento que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a esta oposición ha sido acorde? Quiero primero hacer dos anotaciones a las expresiones del senador José Obdulio Gaviria. Ellos viven anclados en el pasado. El presidente Juan Manuel Santos tiene un mandato nuevo y renovado, del cual se posesionó el 7 de agosto pasado y que le dimos casi 8 millones de colombianos en torno al proceso de paz. 8 millones de colombianos avalamos esa política. La mayoría de los colombianos que votamos avalamos esa política y entonces están muy equivocados y están diciendo que es que se traicionó a quien lo hizo elegir. Esta elección es con base en el proceso de paz y fue contra Uribe. Él no es en este momento el heredero de las políticas de Uribe, sino el representante de la voz de 8 millones de colombianos que queremos la paz, que queremos terminar este conflicto de más de 60 años, que creemos que es legítimo soñar con un país en paz, que queremos que las energías, los recursos de este país vayan a la educación, a la salud y no más a la muerte y a la guerra. Segundo, le quiero a usted aclarar un término. No entiendo qué es eso de política oficialista. Yo no soy oficialista. Yo soy una senadora del Partido Liberal que abandero la propuesta de la paz, que discrepo en algunas cosas de las políticas del presidente Santos, que estoy dentro de la unidad nacional, pero esos términos de oficialista... Senadora, pero su partido sí hace parte del oficialismo. No me definen. El oficialismo no, o sea, hay una unidad de partidos. Usted sabe que por Santos votó la Alianza Verde, que votaron algunos del Polo, que votó la U, que votó Cambio Radical, que votó el Partido Liberal. Entonces esos términos pues realmente no ayudan a aclarar las posiciones políticas mías. Sí, eso... Y perdón, ¿cuál es frente a eso tenía que hacerle las aclaraciones? Sí, la pregunta básicamente, brevemente, exfiscal y senadora del Partido Liberal, de la Unidad Nacional, como usted mismo hace claridad, del término de oficialistas a nivel de América Latina, porque muchos de nuestros televidentes entienden por oficialismo que hace parte de la coalición de gobierno. Por esa razón utilizamos ese adjetivo. La pregunta iba, senadora, específicamente lo que tiene que ver con la participación. Usted habla de 8 millones de votos que respaldaron efectivamente al presidente Juan Manuel Santos, pero
pero también hubo 7 millones que votaron en contra de él y en contra del modelo de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC. La pregunta puntual es, ¿usted qué opinión tiene del manejo, de la cabida, de la participación que le ha dado a estas ideas el presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que una paz sin la participación de lo que piensan estos 7 millones de colombianos, pues posiblemente puede llegar a ser una paz demasiado frágil?